De haber nacido en este siglo, es casi seguro que nuestra protagonista sería una de estas alumnas de Bellas Artes o tal vez la profesora. Pero Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, nació en el siglo XVII, un siglo en el que las mujeres tenían muy difícil dedicarse a algo que no fueran las labores del hogar. Sin embargo, Luisa Ignacia se convirtió en escultora de cámara de los reyes Carlos II y Felipe V. Fue una de las figuras más importantes del barroco español. Lo consiguió porque tuvo la suerte de crecer en un ambiente propicio que le permitió aprender y también porque el azar, en forma de amor, le hizo abandonar la casa paterna. Corría el año de 1652 cuando en Sevilla llegaba al mundo Luisa Ignacia Roldán, que fue bautizada en esta iglesia de Santa Marina según la partida de bautismo localizada recientemente. Luisa creció en aquel ambiente religioso que trascendía las iglesias y los lugares de culto en la bella capital andaluza, convertida entonces en una de las ciudades más importantes en la producción de arte de todo el país. Los talleres de los escultores ofrecían un amplio abanico de la religiosidad del momento. Hija del escultor Pedro Roldán, Luisa vivió rodeada de figuras de ángeles, arcángeles, vírgenes y santos. Su padre era uno de los escultores barrocos más prestigiosos en la Andalucía de aquel momento. Un arte, el barroco, cuyo objetivo primordial era despertar los sentimientos religiosos del pueblo. Por ello, todas sus obras iban destinadas a exaltar la vida de Jesús, de los santos. Hermosas tallas de la Virgen María ocupaban lugar destacado en las iglesias, en las que no faltaban sugerentes representaciones de personajes que habían alcanzado un lugar en los altares. Lo mismo que sus hermanas y hermanos, Luisa ayudaba a la producción en el taller paterno, demostrando una habilidad poco frecuente en una niña de tan pocos años. Su padre, viendo la buena disposición de Luisa, le enseñó dibujo y moldeado. Muy pronto se convirtió en alumna aventajada y en la colaboradora más importante del taller de Pedro Roldán. Así discurrió la vida de Luisa, hasta que entró a trabajar en el taller un muchacho que no le resultó indiferente. El joven se llamaba Luis Antonio de los Arcos y era un escultor mediocre que nunca gozó del apoyo del maestro Roldán, que cuando supo que su hija pretendía casarse con él, se negó a darle su consentimiento. Cualquier muchacha en aquel tiempo se hubiese plegado a la voluntad de su familia, pero Luisa no lo hizo y decidió casarse, aunque para ello tuviera que adoptar medidas un tanto sorprendentes. Siendo unas personas religiosas como eran, no podían acudir al matrimonio clandestino porque era una figura que estaba mal vista en aquellos momentos. Entonces pienso que hicieron lo correcto, que fue acudir al juez del arzobispado de Sevilla, allí manifestar por medio de un procurador un deseo de casarse, y ante ese deseo que pronunció el procurador, el juez del arzobispado manda inmediatamente que Luisa Roldán sea sacada de su casa, puesto que su padre se oponía al matrimonio que ella y Luis Antonio de los Arcos se habían prometido unos días antes. Tenemos que dar cuenta que la ceremonia de esponsales, es decir, de la promesa delante de testigos, fue el día 15 y el día 17 es cuando se produce el auto del juez que la manda sacar de su casa. Y el 25, unos días después, estando depositada en casa de un dorador, amigo y testigo de la familia, es cuando se celebra el matrimonio. Luisa se casó en contra de la voluntad paterna.
rompiendo definitivamente con su pasado, porque aunque siguió viviendo en Sevilla, nunca reanudó las relaciones familiares. Por casarse con Luis Antonio de los Arcos, Luisa renunciaba a la posibilidad de continuar con un trabajo seguro que le gustaba. El taller de su padre cada día recibía más encargos y su prestigio iba en aumento. Después de la boda, tendría que abrirse camino sola. Podrían salirle las cosas bien o tal vez no. Con su decisión, Luisa demostraba la fuerza de su amor y de su carácter, aunque también cabe pensar, observando sus reacciones posteriores, que en el fondo podría existir otro tipo de motivaciones. Resulta comprensible que Pedro Roldán deseara un mejor matrimonio para su hija, porque, como más tarde se demostrará, el joven escultor era posiblemente el menos adecuado. Pero a Pedro Roldán le tenía que costar bastante prescindir de la colaboración de Luisa en el taller, y puede que no fuera muy complicado hacerle cambiar de opinión para que aceptara aquel matrimonio. Sin embargo, Luisa no hará nada por conseguir su autorización. ¿Deseaba Luisa liberarse de la tutela de su padre para ser ella misma? ¿Quería independizarse y crear su propio taller al lado de su marido? Pensemos por un momento qué hubiese pasado si siguiese en el taller de su padre. Seguro que trabajaría más y no tendría problemas económicos, como llegó a suceder. Pero también es casi seguro que su nombre sería menos conocido y que la mayoría de sus trabajos figurarían como de su padre o del taller de su padre. Si Luisa Roldán no hubiera decidido de salir del taller paterno, con toda seguridad su obra hubiera quedado difuminada dentro de la obra del taller de Pedro Roldán. Hay que tener en cuenta que Pedro muere en 1699 y que su hija lo hace poco después. Por lo tanto, las obras personales hubieran quedado completamente encubiertas dentro de la amplia producción del taller familiar. Luisa Roldán se independiza de su padre y desde luego se independiza para salir perdiendo desde el punto de vista de la vida normal, de la vida económica, porque ella tiene un carácter y un espíritu muy emprendedor, en primer lugar, y en segundo lugar, muy independiente. Si no hubiera salido del taller paterno, estaríamos hablando de una colaboradora brillante y no podríamos hablar de una escultora independiente en un mundo donde todo eran obradores de gente, de hombres, quiero decir, era un trabajo masculino fundamentalmente. Por lo tanto, realmente acertó, porque ella lo que quería ser era escultora. Eso indica que lo que quería ser era una escultora y no una aprendiz toda la vida, ¿no? Es posible que Luisa haya intentado demostrar a su padre de lo que ella era capaz, y sin duda la mejor forma de conseguirlo era convirtiéndose en escultora de cámara, como conseguiría unos años más tarde. Esta hipótesis, de ser cierta, también explicaría el por qué, cuando Luisa vive en la miseria, no acude a pedir ayuda a su padre, que seguía triunfando en Sevilla. Lo cierto es que para algunas personas puede resultar menos penoso reconocer una equivocación en la elección de marido que un fracaso profesional. Siempre es complicado especular sobre los móviles que pueden haber impulsado a personas desconocidas que vivieron en épocas anteriores con costumbres y comportamientos distintos a los nuestros a adoptar determinadas posturas, pero también es difícil evitarlo. En el caso que nos ocupa, sorprende la consistencia, la profundidad de la ruptura que se produce entre padre e hija. La historia está llena de problemas de este tipo, aunque puede que en este, como antes apuntábamos, hayan entrado en juego otro tipo de consideraciones. Fuera como fuese, lo cierto es que Luisa Roldán era una buena escultora. Ella lo sabía, y el trabajo, pensaba, no le iba a faltar. Poco se sabe de cómo discurrió su vida en los primeros años de casados. A buen seguro que no fueron lo que Luisa esperaba. Al matrimonio de los Arcos Roldán
no le va a resultar fácil encontrar trabajo en Sevilla, porque a pesar de estar considerada en aquel tiempo como la ciudad más importante en la producción de escultura barroca, eran muchos los artistas de renombre que allí trabajaban, ocupándose de los encargos más importantes. Además, el comportamiento de Luisa, enfrentada con su padre, sin duda repercutiría en las grandes familias que rechazarían la actitud de la desobediente y rebelde escultora. Así pues, es fácil pensar que sería su marido, Luis Antonio de los Arcos, quien se dedicara a buscar encargos en conventos, iglesias y cofradías para que Luisa trabajase. Los pasos proporcionan un carácter único a la escultura barroca española. Nunca como en aquellos años la Iglesia se había convertido en productora de arte. Conviene recordar la influencia que el Concilio de Trento, también llamado tridentino o de la Contrarreforma, tiene en el arte barroco, que era la manifestación artística del poder establecido. La Iglesia y la monarquía lo potencian. Ellos son los promotores, los censores y los consumidores. Con el arte barroco se pretende mover conductas, persuadir a través de los sentidos. Indudablemente los predicadores tuvieron una función fundamental en la Contrarreforma, pero siempre por detrás de los artistas, porque si de lo que se trataba era de excitar, de golpear la sensibilidad con el fin de provocar a la piedad, evidentemente los predicadores eran conscientes de que no podían competir nunca con el arte. Y repitieron muchas veces, y es un lugar común en la literatura del siglo XVII, el decir aquello de mucho hay entre el ex homo oído y el ex homo visto, porque lo que entra por los ojos, como decía Aristóteles, mueve más, produce mayores afectos que lo que entra por el oído. Eso no significa de ninguna manera que los artistas fueran los creadores del programa iconográfico de la Contrarreforma. Eso estaba en la literatura religiosa. Los artistas bebieron en la meditación realista, de ahí sacaron las estampas más duras de lo que eran los pasos de la pasión, que es una expresión creada precisamente por la meditación realista, las visiones del cielo y del infierno, la corte celestial, todo eso estaba en las vidas de los santos y los artistas lo encontraron ahí, solo le tuvieron que añadir encarnadura. Las lágrimas de la Magdalena, las lágrimas de la Virgen, cuando se ven, cuando pueden ser observadas, cuando toman forma, es cuando hacen llorar al fiel, siguiendo precisamente aquel principio de Horacio que ya había dicho siglos antes: si quieres hacerme llorar, llora tú primero. No se sabe exactamente qué obras salieron de las manos de Luisa Roldán en los primeros tiempos de casada. Es muy probable que se dedicara a esculpir imágenes y pequeños grupos de barro y madera que su marido pintaba y estofaba. Sí conocemos y podemos contemplar estos ángeles del paso del Cristo de la Exaltación de Sevilla, así como los dos ladrones que salieron de las manos de Luisa entre 1683-84. La realidad de ese paso, cuya figura principal fue creada por Pedro Roldán, hace especular sobre la posible reconciliación entre padre e hija, aunque no existe constancia de que eso hubiera sucedido. El hecho de que el Cristo de la Exaltación se acabe, el paso del Cristo de la Exaltación se acabe cuando ya ella está fuera del taller paterno y sin embargo realice las figuras de los ladrones, quiere decir, en primer lugar, que Pedro Roldán, y eso hay que decirlo en honor de su padre, respetó los acuerdos previos. Pero también, al mismo tiempo, que los ladrones representaban el lado humano de la escena y no el divino. Y probablemente Pedro Roldán sabía que ese matiz, quien mejor lo podía hacer era su hija, en vez de él u otro aprendiz, si la quería castigar. Pero mantuvo eso y, efectivamente, el espacio, digamos, escultórico y compositivo que se crea en el paso está en esa dicotomía de la figura del Cristo, exageradísimo de expresión, y el tono un poquitito menos dramático de los ladrones en una expresión perfectamente humana.
Otra de las figuras que hoy sabemos fue obra suya, alrededor de 1684, es este Ecce Homo, para muchos una de sus mejores creaciones. A la vista de estas esculturas, lo que resulta evidente es que Luisa Ignacia Roldán seguía trabajando. Otro dato que confirma su actividad radica en el hecho de que en 1687 Luisa Ignacia recibiera el encargo de la Catedral de Cádiz para realizar un nuevo monumento de los santos patronos, San Servando y San Germán. Llevaban 16 años de matrimonio. Habían tenido 6 hijos, de los que solo 2 sobrevivían. La situación económica no debía de ser muy buena, y pensaron que en Cádiz tal vez cambiaría su vida con aquel importante encargo que se les hacía. Luisa y su marido aceptaron el trabajo y decidieron trasladar su residencia a Cádiz. Mucho se ha especulado sobre el por qué la eligieron a ella y no a su padre o a cualquiera de los prestigiosos escultores que entonces trabajaban en Sevilla para encargarle el trabajo de la catedral. Pero quien tomó la decisión sin duda acertó, porque Luisa trabajó y demostró su valía creando estas hermosas imágenes de San Servando y San Germán, iniciando con ellas una serie de obras que realizaría en la capital gaditana. Probablemente lo que movió al Cabildo Catedralicio de Cádiz a traer a Luisa Roldán y a su marido fue el testimonio de las diferentes obras que había realizado ya para Cádiz, entre las cuales la más importante es el Ecce Homo, que actualmente está en la catedral y que en aquella época estaba en la capilla mayor de la Orden Tercera de los Descalzos. Además, su prestigio en Sevilla, con los diferentes pasos de misterio que había realizado con su marido, y el provenir del taller de su padre, Pedro Roldán, le habrían hecho conseguir esos encargos en Cádiz. Instalada en Cádiz, Luisa Ignacia se entrega de lleno a la labor encomendada. El trabajo realizado dicen que fue del agrado de las autoridades religiosas para los que realizó otro tipo de encargos. En el monumento de los patronos de la ciudad figuran otros personajes, otras imágenes bellísimas y de gran efectividad, como estos 6 ángeles, 7 virtudes y 4 profetas. También Luisa trabajó para cofradías y algún que otro particular. En la Catedral de Cádiz ha dejado muestra de su buen hacer y de la particularidad de sus airosos ángeles. Como sus contemporáneos, Luisa Roldán busca a través de sus obras avivar la fe. Su estilo responde al gusto barroco. Luisa plasma con auténtica maestría la emoción y expresividad en los rostros de sus esculturas, normalmente realizadas en madera y escayola. En opinión de los críticos, será a partir de su estancia en Cádiz cuando Luisa inicie su etapa de madurez, en la que se definirá su estilo personal. Un estilo caracterizado por la expresividad de los rostros, la gracia y la ternura en las composiciones y la soltura en la representación de pliegues en los ropajes de las figuras, una intencionalidad plástica. Yo pienso que la Roldana es una digamos, precursora del estilo rococó. Manteniendo todavía un enlace con el realismo sevillano, ha tomado mucho de lo que es todo el aire berninesco que ha venido a través de José de Arce y desde luego ha tomado la influencia de su padre. Pero fundamentalmente ella va a tener, digamos, una premonición del estilo dieciochesco, no solamente por la pequeñez de las figuras que hace en barro, que creo yo que son sus mejores realizaciones, sino también por los temas que trata, que son temas agradables, temas candorosos, temas simpáticos, podríamos decir, donde la estética de lo bonito predomina sobre la estética de lo bello más propia del siglo XVII. La obra de la Roldana, aparte de estar evidentemente influenciada por su padre Pedro Roldán, muestra una serie de características individuales que le hacen especialmente diferenciables. Entre ellas podemos observar la belleza, la ternura
y la delicadeza de sus imágenes, con una gran humanidad en sus rostros, y el tratamiento que le daba a las manos, unas manos carnosas, con los dedos separados y alargados, que daban siempre una impresión general de la escultura de belleza y de serenidad. Lo primero que quiero decir en cuanto al estilo es que significa una variante importante dentro de lo que es la escultura policromada del siglo XVII español, que es fundamentalmente no, totalmente religiosa y al mismo tiempo de una expresividad religiosa demasiado dramática, que además los andaluces pues exageran todavía más, digamos, en los rasgos. Ella tiene en cambio un registro que, sin perder esa nota, introduce un leve realismo que ablanda la expresión. La ablanda en el sentido de la visualidad, no tanto del trabajo, ¿no? Y además, sin duda es una nota de modernidad, porque significa acercar la religiosidad a la humanidad, ¿eh? Y al mismo tiempo trabaja en varios materiales, cosa que su padre no hizo. Ella trabaja el barro, trabaja la madera también y trabaja la plata. Y además hace esculturas de pequeño formato que sirven para un incipiente coleccionismo de la nobleza, que es otro dato de modernidad. Al cumplirse los 2 años de su llegada a Cádiz, Luisa y su marido deciden abandonar la ciudad, pero no regresan a Sevilla, sino que prefieren probar fortuna en Madrid, donde residía la corte. Tal vez influyeron en su decisión las opiniones de algunos entendidos en arte, que animaron a la escultora a desplazarse a la capital para que su obra obtuviera una mayor proyección. También puede haber ocurrido que tuviesen contacto con algún grupo influyente, o que alguien les hablase de alguna persona importante en la corte que les allanase el camino. Este hecho podemos explicárnoslo de 2 maneras. Lo primero, por un buen ofrecimiento, y ahí tenemos a Cristóbal de Ontañón, ayuda de cámara de Carlos II, personaje de origen andaluz, caballero de la Orden de Santiago, mecenas de las artes, que parece que forma, junto con otros nobles de Madrid, un lobby andaluz que atrae artistas andaluces a la corte, como ya había estado previamente José de Mora, que en 1680 tuvo que regresar a Málaga por enfermedad, pero que también había sido, como va a ser la Roldana al poco tiempo, escultor de cámara del rey. En Madrid conoció Luisa Roldán al teórico del arte Antonio Palomino, quien la definió como una artista de modestia suma, habilidad superior y virtud extremada. Pronto supieron de su existencia en la corte y, animada por los comentarios que de su obra realizaban personas especializadas, se decidió a optar a la plaza de escultora de cámara. Para ello, Luisa realizó algunas esculturas con las que intentó demostrar al rey y a la reina su habilidad. El rey remitió el memorial de Luisa al condestable de Castilla para que éste le comentara lo que le parecía la solicitud de la Roldana, a ver si era posible que se le concediera la plaza de escultora. Por fin, el 15 de octubre de 1692, el rey Carlos II accedía a nombrar a Luisa Ignacia Roldán escultora de cámara. Ninguna mujer había ocupado hasta entonces ese cargo. Aquel nombramiento representaba la consagración de Luisa como escultora. La decisión real constituía el mejor aval y el más claro reconocimiento de su obra. Luisa se volcó en su nuevo cometido y cumplió a la perfección con los encargos regios. La producción de estos años será numerosa e importante. Merece la pena destacar que Carlos II, además de distinguir a Luisa Roldán como escultora de cámara, creía de verdad en ella y consideraba que su trabajo era excelente. Esta valoración que de las esculturas de Luisa tenía el rey queda patente en la decisión real de encargarle a ella un Jesús Nazareno que Carlos II quería regalar al Papa Inocencio XI. Luisa, ilusionada, va comprobando cómo poco a poco su taller se llena de encargos que ella realizaba de forma magistral, pero de los que no obtiene la compensación esperada. Los pagos se demoraban cada vez más y a Luisa solo le quedaba el consuelo de haber triunfado como escultora en la corte.
Ser escultor de cámara en aquella época tenía varias vertientes. En primer lugar, te aseguraba un sueldo mensual y te aseguraba una serie de encargos tanto del rey como del resto de la corte y personas allegadas. Y además, en el caso de la Roldana, tenía un valor especial, ya que ella, al salir del taller paterno en Sevilla, con eso conseguía un prestigio en la corte que seguramente llegaría a Sevilla y que demostraría su valía a pesar de haber salido del taller paterno. Pues es un paso muy importante, no solamente por los encargos que le puede hacer la corona, sino también por la emulación que la corona trae sobre todas las familias nobles, la burguesía que vive en Madrid, e incluso los embajadores, el cuerpo diplomático, extranjeros que pasan por allí, visitantes. Todo eso hace que la obra de un artista que sea considerado escultor de cámara, pues tenga una proyección nacional e internacional que no se lograría de ningún modo en un taller provinciano, por muy importante que fuera el taller de esa provincia. Luisa Roldán estaba en su mejor momento, en plenitud, como lo demuestran las importantes creaciones de estos años: Santa Clara, Virgen cosiendo, Arcángel San Miguel con el diablo a los pies y Virgen de la Leche. Sin embargo, su situación económica era poco menos que desesperada. Los pagos seguían demorándose. La Real Hacienda no pagaba. En los archivos del Palacio Real de Madrid han quedado cartas que Luisa Roldán escribía a la reina doña Mariana, suplicándole ayuda para poder mantener a su familia. Su situación era cercana a la indigencia, ya que en una de las cartas Luisa ruega una habitación donde poder alojarse con sus hijos. En 1695 le fue concedida una asignación de 100 ducados anuales que probablemente no se hizo efectiva en su totalidad, porque en 1697 Luisa vuelve a escribir pidiendo ropa para vestirse o cualquier otro tipo de ayuda. ¿Por qué no intenta regresar junto a su padre, que sigue triunfando en Sevilla? Ante la ausencia de comunicación con su familia, parece evidente que Luisa Roldán quiso mantener su independencia por encima de todo y que nadie en Sevilla conociera su complicada situación. ¿Qué hacía su marido mientras tanto? ¿Y sus hijos? El chico contaba 17 años y 14 la muchacha. Ninguno de los dos tenía ocupación. Se sabe que su marido, Luis Antonio de los Arcos, solicitó un trabajo de carácter doméstico en el Palacio Real de Madrid, que le fue concedido en junio de 1698 con unos ingresos regulares. El tiempo iba pasando. Después de muchos esfuerzos y de 2 matrimonios, el rey Carlos II no había conseguido tener descendencia. Muy enfermo, contempla cómo la situación empeora en el país. La miseria cada día afectaba a sectores más amplios. Y la situación política se complicaba al no existir un heredero que le sucediera en el trono. En un primer testamento del monarca designaba como heredero al príncipe José Fernando de Baviera, que era nieto de su hermana, la infanta Margarita, la preciosa niña de las Meninas. Pero el príncipe falleció antes que Carlos II, que en su siguiente y último testamento decidió que quien tenía que sucederle era el príncipe Felipe de Anjou, nieto de su hermanastra, la infanta María Teresa, y del rey Sol, Luis XIV. Francia, Inglaterra y otras potencias europeas, antes de morir el monarca español, firmaron un tratado de partición por el que se ofrecía al archiduque Carlos España, los Países Bajos españoles y las Indias. El delfín de Francia recibiría todas las posesiones de España en Italia. Cuando muere en 1700,
Carlos II, al rey de Francia Luis XIV se le plantea un dilema, ya que si aceptaba las cláusulas del testamento, incumplía lo acordado en el Tratado de Partición. Al final se inicia la Guerra de Sucesión de España. El archiduque Carlos le disputa el trono a Felipe de Anjou, a quien el monarca español había designado heredero en su testamento. Fue una guerra que en los primeros años tuvo como escenario las posesiones españolas en Europa, más que en la propia península ibérica. La complicada situación política por la que estaba atravesando España afectaba de forma especial a Luisa, que al morir Carlos II perdió su cargo de escultora de cámara. Pero su decisión de continuar cerca de la corte era firme, y por ello tiene que conseguir que quien suceda al monarca fallecido se fije en ella. El nuevo rey Felipe V, el primer Borbón en el trono español, hará frente desde Madrid a las pretensiones del archiduque Carlos. Al poco tiempo, la Roldana solicita ser nombrada escultora de cámara y presenta como aval 2 de sus obras. Pasan los días y no obtiene ninguna respuesta. Ante el silencio real, Luisa volvió a insistir ante Felipe V y de nuevo consiguió ser nombrada escultora de cámara en octubre de 1701. En esta nueva etapa realizaría 2 natividades muy hermosas, 2 figuras que en siglos posteriores serán utilizadas para analizar el estado emocional de la escultora, ya que muchos expertos, en su obra, han visto reflejada en la misma mudanzas del carácter de Luisa que podían oscilar entre la más profunda tristeza y la alegría desbordante. En esas 2 obras, sobre un mismo tema, sí contrasta la tranquilidad de una de ellas frente al nerviosismo de la otra. Es normal que el creador deje mucho de sí en su obra, pero sorprende comprobar cómo las esculturas de la Roldana han sido examinadas al detalle, intentando ver en ellas la respuesta de Luisa a muchos de los problemas a los que hubo de hacer frente en su vida. Bien, la ciclotimia es una enfermedad que ya es muy difícil de detectar en la actualidad, teniendo el paciente justamente delante. Entonces, hacerlo con una perspectiva de 300 años es muy aventurado y, sobre todo, no creo que sea el caso para explicar una irregularidad en la producción de un artista, porque eso es una cosa bastante habitual. Toda la producción artística en una figura no siempre es homogénea, sufre altibajos y, además, esos altibajos le llevan naturalmente a expresar la situación en que en aquel momento tiene, pero eso no quiere decir que el personaje ejecutor de las obras sea ciclotímico. Aunque la teoría de la ciclotimia es interesante, mi opinión personal difiere un poco por la siguiente razón. Como hemos dicho, tanto Luisa Roldán como su marido eran ambos escultores. Nadie duda de la mayor valía de Luisa Roldán, pero sí que intervendrían ambos en la hechura de las distintas imágenes, en unas en más proporción uno y en otras más proporción otro. Esto es lo que hace probablemente que haya diferencias en el estilo de imágenes que desde siempre han sido atribuidas a la Roldana. Esto se aminora probablemente a partir de 1692, en que ella obtiene el cargo de escultora de cámara, en el cual le obligaría a hacer probablemente a ella los trabajos en exclusiva. A mí me parece que recurrir a ese tópico es tratarla como una mujer en un medio que no era el suyo. Sin embargo, yo pienso que no es que fuera ciclotímica, es que su vida transcurría en unas circunstancias dolorosísimas a veces, precarias otras, etcétera. Es decir, que ella estaba en una constante tensión por dominar ese dolor, dominar esa penuria, etcétera, etcétera. Y claro, el acto de la creación es una cosa tan íntima y tan intensa que es imposible que, además, trabajando con las manos, tocando el material con las manos, no traduzca ese tipo de tensiones en conflicto dentro de ella. Pero no es que unas veces estuviera contentísima y otras tristísima, no, generalmente estaba siempre bastante triste y probablemente la creación era lo que le daba la serenidad. No es extraño que ante la complicada situación de su familia, el carácter de Luisa experimentara ciertos cambios de humor, y es muy probable que Luisa Roldán sufriera desajustes emocionales.
Desajustes emocionales que algunos críticos los han visto reflejados en otras dos obras de la escultora: La Virgen cosiendo y Arcángel San Miguel con el diablo a sus pies. Indudablemente no es lo mismo plasmar una escena íntima de la Virgen que el momento en que el Arcángel San Miguel domina al demonio, aunque tal vez existen en esta escultura unos datos reales o legendarios que influyen en la valoración de la misma. Según la tradición oral, Luisa Roldán utilizó su cara para ponérsela a San Miguel y la de su marido al demonio. Resulta pues inevitable ver un cierto regocijo nervioso en la cara del arcángel y sorpresa en la del demonio, que se retuerce de dolor. De ser cierta esta leyenda, significaría la pequeña venganza de Luisa, inmortalizando para la historia la cara de su marido como símbolo del mal. La vida de Luisa Roldán, la Roldana, fue muy complicada, pero ello no la llevó a claudicar. Todo lo contrario, siguió luchando y esculpiendo hasta el último momento. Estudiosos de la obra de la Roldana opinan que su auténtica personalidad, donde mejor se manifiesta, es en las pequeñas esculturas de barro, material con el que parecía sentirse muy cómoda. En estas pequeñas composiciones, la escultora incorpora elementos propios del lugar donde se supone se desarrolla la escena. Luisa Roldán consigue transmitir a estos pequeños grupos escultóricos un tono tierno y humano, ofreciendo una visión sencilla y cercana. Estas creaciones de barro, que influirán en la escultura de época colonial de la América hispánica, constituyen una novedad dentro del panorama de la escultura barroca en España. Se encuentran colecciones de ellas en Nueva York, Londres y Barcelona. Luisa trabaja para algunas familias importantes, deseosas de obtener obras de arte y además de pequeño formato, como las que ella crea. En esta época probablemente realizó los desposorios místicos de Santa Catalina, que hoy se encuentra en la Hispanic Society de Nueva York. De los últimos años de su vida nos han quedado unos preciosos belenes. Algunos de ellos han llegado a nuestros días y podemos comprobar la ternura y belleza de estas pequeñas figuras. No era muy frecuente que los escultores de entonces se dedicasen a este tipo de trabajo, pero de las manos de Luisa Ignacia Roldán salieron muchas natividades. Incluso elaboró algunas escenas propias de la vida de la Sagrada Familia, como la Sagrada Familia con el niño dando sus primeros pasos. Luisa murió en Madrid cuando discurría el año de 1704. Solo hacía 5 años que había fallecido su padre, el cual, a pesar del alejamiento, se había acordado de ella en su testamento. Tal vez Pedro Roldán se sentía orgulloso de aquella hija que se había atrevido a desobedecerle, pero que alcanzó fama jamás soñada por mujer. Porque Luisa Roldán Ortega, la Roldana, escultora de cámara de los reyes Carlos II y Felipe V, fue la escultora más importante del barroco español. Una mujer que soportó todo para poder seguir dedicándose a aquello en lo que creía y que tal vez la hacía feliz.